El puente de los Carmelitas. Salvatierra fue la primera población del estado de Guanajuato en alcanzar el rango de ciudad, lo cual ocurrió el año de 1644. Se ubica en el valle de Gutzindeo, al cual cruza el río Lerma-Santiago, y cuyo nombre significa lugar de hermosa vegetación. Ello en la región geográfica conocida como el Bajío. Rica en arquitectura colonial, civil y religiosa, que se ejemplifica en casonas, haciendas y conventos, con patios de arcadas de diversos estilos. La ciudad de Salvatierra se halla cruzada de noreste a sureste por el ya mencionado río Lerma-Santiago, que antiguamente recibió el nombre de Río Grande. Antes de abandonar la urbe, en su extremo sur, el torrente se deja caer por una bella cascada, que más allá, internándose en un multisecular bosque de sabinos, propicia la formación de pozas que los del lugar han hecho suyas para su solaz y esparcimiento. Al parecer, los primeros edificios públicos construidos en la ciudad fueron el templo y el convento del Carmen, de estilo barroco, churrigueresco y de ornamentación exquisita, visible hasta aún hoy en retablos y pinturas de la época. Su construcción, a cargo de los monjes carmelitas, comenzó en 1646, para ser terminados en 1655. En el convento del Carmen ocurrieron no pocos de los hechos que más adelante vamos a referir. En relación con este convento, existe otra construcción admirable en Salvatierra, iniciada también en el siglo XVII. Es el todavía hoy usado puente de Batanes, que los mismos monjes carmelitas tuvieron a bien levantar sobre el río, y en el cual habría de darse un hecho de armas en tiempos de la Guerra de Independencia. El 16 de abril de 1813 se celebró en él una batalla en la cual el general insurgente Ramón Rayón, hermano del célebre don Ignacio López Rayón, fue derrotado por Agustín de Iturbide. Antes de la construcción de ese puente, el río Lerma-Santiago cobraba muchas vidas, sobre todo en la época de lluvias, pues pese a su fuerza y peligrosidad, no eran pocos los hombres que se aventuraban a cruzarlo. Lo hacían necesitados de conseguir los granos que se producían en la hacienda de San Nicolás de los Agustinos, situada al oriente de Salvatierra, y las frutas que a través de la gran ciudad de Valladolid llegaban de la tierra caliente. Desde su celda del convento, Fray Diego de Cristo observaba el río implacable y pensaba en la posibilidad de librar a su ciudad de las calamidades que le ocasionaba. El monje había comenzado a imaginar la construcción de un gran puente que atravesara el impetuoso cauce y se puso a trabajar en ello. Lo primero que hizo fue plasmar su deseo en un lienzo que despertara en el padre prior su buen ánimo y favor del proyecto. Un día, estando ya por terminar su trabajo, se propuso no abandonarlo mientras su idea no quedase expresada con toda claridad en el dibujo que la mostraba. De tal modo, no oyó la llamada de la campana de la torre del templo del Carmen, que hacía a todos los frailes para que se reuniesen en el coro del convento, como todos los días, a cantar los salmos de David. Solo cuando pudo ya admirar satisfecha la realización plástica de su sueño, el canto de sus hermanos pudo entrar en sus oídos. Apenado, tomó su brevario de cánticos y se dirigió al lugar de la reunión, que era el coro del convento. A su llegada, tratando de no interrumpir el sonoro canto de los demás frailes, fue a postrarse ante el padre prior, a fin de que le levantase el castigo a que se habría hecho merecedor por su tardanza. «Levántate, hijo», fue el cálido recibimiento del padre prior. «Dios ha de saber
bien que no por estar haciendo algo impropio de tu alta condición de siervo suyo es que llegas tarde, o es que sintiendo menguada tu salud has debido tomarte un tiempo para reponerla. Fray Diego de Cristo consideró la pregunta de su superior como una afortunada oportunidad que no debía desaprovechar. Allí mismo se propuso solicitarle una audiencia para hablarle ampliamente de su proyecto de construir un gran puente sobre el Río Grande. Mi tardanza, oh padre, le contestó, se ha debido a la necesidad que tenía de concluir un proyecto de gran beneficio para nuestra orden religiosa y para nuestra ciudad. Como puedo parecerte poco humilde por estas palabras, te solicito me permitas mostrártelo y borrar de ti esa impresión. No sin sorpresa por la osadía de su subordinado, el padre prior le concedió la audiencia que le solicitaba, y al día siguiente quedaba en realidad admirado tanto por el detallado dibujo hecho por el fraile como por la convincente elocuencia de su exposición. Vaya, creo que tu proyecto es razonable, hermano, y que su realización, tal y como ayer lo decías, podría acarrear un gran beneficio para nuestra orden religiosa y para nuestra querida ciudad de Salvatierra. Buscaré la aceptación del señor obispo. Bien recibido, que fue también el proyecto de los carmelitas por las altas autoridades eclesiásticas. La construcción del puente sobre el Río Grande comenzó en pocas semanas, con el propósito de terminarlo en el menor tiempo posible. Así, los enormes pilares del puente comenzaron a crecer con el gran entusiasmo de los frailes y de los peones que habían sido contratados para la magna obra. Todos ellos sabían que estaban propiciando con su arduo trabajo el desarrollo de Salvatierra. Sin embargo, aun yendo todo tan bien, el ánimo del padre prior se vio de pronto invadido por el decaimiento. La razón de su estado era que desde el arranque mismo de la obra, Fray Diego de Cristo había ido mostrándose cada vez más autoritario y soberbio con los demás monjes y con los peones contratados. Incluso a él llegaba a mostrarle poca consideración en algunos momentos. El padre prior trataba de atraer al monje para hacerle notar su proceder equivocado, mismo que a la larga pudiera perjudicarlos a todos. Hijo, quisiera tener una plática contigo. Discúlpeme, padre, pero debo atender a ciertos requerimientos de los hombres que ahora mismo están levantando una trave en la primera sección. Y como ya se ha dicho, Fray Diego estaba irreconocible, por igual ante sus hermanos, que frente a los trabajadores no religiosos. Voto al cielo que no sabéis leer, hermanos, es que el demonio os ha cerrado el entendimiento y ya no interpretáis con cordura lo que yo claramente os indico en estas instrucciones. La consecuencia fue que de pronto la obra, al principio tan dinámica, terminó casi por paralizarse. Ante la altanería de Fray Diego, los trabajadores externos dejaron de presentarse a trabajar. Entonces, ya no solo el padre prior, sino muchos de los frailes trataron en distintos momentos de persuadir al hermano de que si cambiaba su maltrato a los trabajadores y a ellos mismos, todos volverían a ocupar con gusto su puesto en los trabajos del gran puente. Pero tanto el padre prior como los frailes fueron despedidos una y otra vez con los peores modos imaginables. El fraile arquitecto más parecía un poseso que un servidor de Dios. Idos ya de mi presencia, si no queréis que acabe de perder los estribos sobre tu despreciable físico, so testarudo. Todos quienes participaban en la obra se lamentaban de no poder interpretar el proyecto de Fray Diego como él lo requería, y una pregunta terrible comenzó a recorrer todo Salvatierra. ¿Habrá alguien en alguna parte que pueda llevar a buen término nuestro puente, o deberemos mirar por siempre esta lamentable obra inconclusa, avergonzando a nuestra ciudad y a nuestro paisaje?
Ningún alarife o maestro de obra satisfacen a Fray Diego. El propio autor del proyecto había comenzado a creer en la imposibilidad de que pudiera llegar a concluirse, pero a diferencia de todos los demás pobladores de Salvatierra, que lamentaban que así pudiera ser, él, enfermo de orgullo, no hacía otra cosa que burlarse de la que consideraba una incapacidad total para entenderlo. Son todos unos bellacos privados de juicio. Una tarde en que Fray Diego caminaba por una orilla del río, reprobando con ojos de fuego a los religiosos y albañiles que buscaban en él una respuesta al problema, le salió al paso un hombre alto y rubio, quien le dirigió las siguientes palabras: Fray Diego, he estudiado tu proyecto y creo que puedo continuarlo, y aún llevarlo a buen término, pronta y satisfactoriamente. Te solicito me permitas explicarte la forma en que proseguiría los trabajos, pues confío en que comprobarás que entiendo tu idea y en que te convencerás de mi talento para desarrollarla. Después de escuchar a Juan de España, que así dijo llamarse el desconocido, quien decía además ser un alarife recién llegado de la península, Fray Diego aprobó su propuesta y se dispuso a ir a pedirle al padre prior que se le contratase de inmediato. No importaba que hubiera de concedérsele al recién llegado la condición de que, además de la paga, lo hospedarían en el convento. Otro monje, Fray Francisco, de la Madre de Dios, que era el encargado de los peones y de quienes se ofrecían voluntariamente para trabajar en la obra, había alcanzado a oír lo dicho por Juan de España a Fray Diego, y el alarife no le inspiró ninguna confianza, mientras el fraile arquitecto corría prácticamente por el camino. Fray Francisco fue diciéndole a su hermano, Carmelita, que reflexionara antes de hablar con el padre prior. Como era ya costumbre, Fray Diego solo tuvo malos modos con él. Idos de mi presencia, hermano, y que no os vuelva yo a ver por las obras del puente hasta su término. Cuando regrese a hablar con el padre prior, nombraré otro encargado de los peones. Esperanzado de que la obra pudiese seguirse ya, pues el calendario avanzaba rápidamente hacia la época de lluvias, el padre prior autorizó que Juan de España se hiciese cargo de los trabajos. También autorizó que el nuevo maestro de obras, además de recibir la paga, que a su puesto estaba asignada, pasara a ser huésped temporal de la congregación. Fray Diego y el nuevo alarife regresaron a la obra sumamente complacidos, y el fraile arquitecto ordenó a todos sus subordinados, frailes y peones, la inmediata continuación de los trabajos, a las órdenes del recién llegado. Sin excepciones, aquellos no dejaron de mirar la situación con recelo. Ese tal Juan de España es todavía más arrogante que Fray Diego de Cristo. Sí, realmente. Hago votos porque todo esto no resulte en un nuevo fracaso. Sin embargo, para una sorpresa general y la gran satisfacción del fraile arquitecto, fueron que durante los siguientes días las obras avanzaron con mucha rapidez. El puente daba muestras de poder llegar a término en un poco más de tiempo. Juan de España cobraba gran prestigio por toda la ciudad, y su éxito se comentaba entre la nobleza con las mejores expresiones. Al fin estamos cerca de domeñar al Río Grande. Estoy de acuerdo, el nuevo alarife tuvo que haber sido enviado a Salvatierra por el mismo cielo. Pero la verdad era muy distinta, pues en el interior del convento el padre prior estaba angustiado por la súbita caída del orden. Bajo la mala influencia de Juan de España y la complicidad de Fray Diego de Cristo, ya casi ningún hermano iba al coro por las mañanas ni por las tardes a cantarle al Creador. En los pasillos y los claustros, donde antes reinaba la paz y el silencio, propicios para la oración, se oían ahora altas voces y toda clase de ruidos distractores. Se dejaba de levantar la cosecha en la huerta, se comía de pie en medio del bullicio,
Los pasos, antes discretos, eran ahora sustituidos por los más inútiles y groseros apresuramientos. Aún así, se llegó el día en que el puente sobre el río Grande quedó concluido, gustosa y alegre. La población entera de Salvatierra se reunió ante el padre prior para dar gracias al cielo y celebrar el feliz término de la obra. El superior agradeció en especial a Fray Diego de Cristo y a Juan de España sus buenos empeños, lo mismo que a todos quienes habían colaborado en los trabajos, y luego de bendecir el puente, mientras la población festejaba ya el acontecimiento, con música y danzas, regresó al convento a orar, para que así como afuera reinaba la alegría, retornara la paz al interior del santo edificio. El superior se entregó entonces a una profunda oración a su patrona, la Virgen del Carmen. Las horas pasaron y afuera, poco a poco, toda la ciudad fue regresando a la tranquilidad. De pronto, a altas horas de la noche y sin que el padre prior pudiera darse cuenta, allá sobre el monte de Culiacán, comenzó a fraguarse y a caer una terrible tormenta. Hasta la celda del padre prior llegaban las ráfagas de un viento que parecía no solo querer apagar las llamas de los cirios, sino llevarse todo lo que encontraran a su paso. Pero esas violentísimas ráfagas, más alarmantes que cualquier otras que pudiesen recordarse, no llevaban fuerza suficiente para arrancar al superior de su diálogo con la Santa Madre de Dios. Solo cuando encontró la solución al terrible problema por el que su congregación atravesaba, el padre prior se puso en pie, tomó la imagen de la Virgen ante la cual había estado orando y fue con ella a la celda que le había asignada Juan de España. Entró y caminó hasta el pie de su lecho, donde el maestro de obras parecía estar esperándolo, no solo con cara de pocos amigos, sino con un franco aspecto diabólico. En el nombre de la Madre de Dios, te conmino a que ahora mismo salgas de este santo convento, expresó con toda autoridad, tanta que los ojos del otro hombre se agrandaron, como a punto de saltar de sus órbitas. De inmediato, Juan de España, que reposaba vestido, abandonó su celda como si fuese otro vendaval, y no se detuvo hasta la puerta del convento, quitó el cerrojo de un gran golpe y reemprendió su carrera hacia la tormentosa noche. Con el ruido del cerrojo y las voces del padre prior, que ahora le gritaba al hombre aquel que se alejara para siempre del Salvatierra, todos los frailes se despertaron y fueron a ver lo que pasaba. Por coincidencia, de afuera llegaban en ese momento varios de los peones que habían trabajado en la construcción del puente. Asustados, venían a dar una mala noticia. «Padrecitos, padrecitos, el río está muy crecido. Está golpeando contra las columnas del puente como queriendo derribarlo». En efecto, allá afuera, los grandes pilares parecían estremecerse ante el embate del caudal embravecido. Temiendo un desastre, muchos parroquianos habían llegado hasta el punto para ayudar, con sus oraciones, a que el gran puente resistiera. Como si la obra se hubiese adelantado, en ese momento comenzó a tocar la campana del templo, anunciando al nuevo día. En un punto del nubloso cielo, acababa de abrirse un hueco por el que un rayo de luz lograba colarse. El padre prior miró fijamente las aguas, levantó la imagen de la Virgen del Carmen que seguía llevando en brazos y convocó a los presentes a que entonaran el Angelus en honor de la Santa Madre de Dios. Angelus Domini, nuntiavit Mariae, entonó el padre prior poniéndose de rodillas. Et conceptit de Spiritus Sancto, contestaron los fieles que lo rodeaban, imitándolo en su actitud piadosa. Ave María, corearon todos. En ese preciso instante, el viento cambió su dirección, llevándose la fuerte lluvia hacia las montañas. Todos quedaron sorprendidos al oír que también un fuerte alarido se alejaba hacia la aún tormentosa cumbre del cerro de Culiacán, y al comenzar a recibir los cálidos rayos del sol que los dejaban ver cómo las aguas del río tomaban su nivel normal.
¡Milagro, milagro!, comenzó a oírse entre los allí reunidos, y el grito feliz fue recorriendo todas las calles de Salvatierra, a medida que iba extendiéndose previamente la noticia de la derrota del demonio por parte de los carmelitas. Fray Diego de Cristo volvió a postrarse ante el padre prior, a quien pidió perdón por su mal comportamiento de antes. Y todos volvieron a entonar el Angelus, mientras el superior bendecía de nuevo el puente, con la convicción de que nunca más habría de verse amenazado por las fuerzas contrarias a las del cielo.